¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, donde estamos estudiando el tema de Apocalipsis. Y es un tema que hoy como iglesia necesitamos aprender a estudiar más Apocalipsis, porque estoy convencido que la iglesia pasa por alto estos temas de Apocalipsis y creo verdaderamente que la iglesia necesita prepararse en los temas de Apocalipsis. Para todas las personas que nos siguen constantemente, les recuerdo que este es el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos en la parte 6. En mi canal de YouTube tienen los demás estudios que hemos hecho. Y rápidamente, antes de orar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hacemos en el capítulo 1 hasta el 6 rápidamente, muy breve porque ya vamos avanzando en los capítulos. Y miren, básicamente así, en el libro Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo quiere revelar o le revela a Juan su plan, pero antes para revelarle su plan, le habla a la iglesia acerca de adecuaciones que la iglesia tiene que hacer para cambiar dentro de, digámoslo, de la forma en que lleva su vida cristiana. Y es por eso que en el capítulo 1, capítulo 2, perdón, en el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla acerca de los mensajes a las iglesias y Jesucristo está ajustando a su iglesia porque nos está avisando que Cristo ya viene, ¿ok? Entonces, básicamente el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de cómo Jesucristo le está hablando a su iglesia para ajustarlo. En el capítulo 4, en el capítulo 4 nos habla acerca de que Dios está en el trono. Y eso hay que recordarlo siempre, porque Dios está en el trono, no importa la situación que estés viviendo, Dios está en el trono. Pero específicamente en Apocalipsis, Dios nos está diciendo todo lo que va a pasar del capítulo 6 en adelante, porque el capítulo 6 es donde se empiezan, digámoslo, los 7 sellos, y luego después vienen las 7 trompetas, y después vienen las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, te está diciendo Dios, yo estoy en el trono y todo esto que va a pasar es porque yo quiero que pase y porque así va a pasar y yo estoy en control. Entonces, a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no nos debe dar miedo esto. Al contrario, nosotros debemos estar atentos a esto que Dios dice, porque yo conozco muchos cristianos que les da miedo leer Apocalipsis. No te tiene que dar miedo, al contrario, te tiene que dar gozo y gusto de que el Señor Jesucristo viene pronto y que va a juzgar en la tierra la maldad que ha pasado. Por eso tiene que venir todo esto. Pero pastor, y yo como cristiano, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No te preocupes. Así como Dios perdón, a Noé de esa generación malvada y Noé fue metido en el arca, no te preocupes, nosotros vamos a estar dentro del arca. No te preocupes tampoco. Así como Lot salió, lo sacó Dios de Sodoma y Gomorra, así Dios también lo sacará. Nomás no voltees para atrás. ¿Por qué? Que se convirtió en sal la mujer. Así como Dios libró tantas veces a su pueblo y en Egipto, cuando pasó el ángel de la muerte que pasó y mató a todos los primogénitos, menos a los que tenían la marca del cordero en el dintel de su casa, así también Dios nos librará. Así es que no te preocupes, confía en Dios. ¿Ok? El capítulo 5 nos habla que hay un libro que tiene sellos. Si te acuerdas, la vez pasada, el estudio pasado, hablamos de que ese libro es la historia de la humanidad, es la historia de toda la humanidad que contiene el principio y el fin de la humanidad. Entonces, ese libro solamente puede ser por el autor de la vida, por el que diseñó el plan, puede ser abierto, pero aquel que lo debería abrir debería de cumplir con un requisito. Y ese requisito es con una vida perfecta. Y por eso el Cordero abre ese libro, porque se dice, Señor, ¿quién es digno de abrir el libro? Y veían a los ángeles y ningún ángel era digno. Y veían a los humanos y ningún humano era digno. Solamente se encontró al Cordero de Dios que era digno para abrir el libro. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué contiene ese libro? Antes de empezar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos muestre esta bendita palabra, nos revele y nos enseñe más de quiénes somos quién es Cristo, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos y el propósito de Dios para nuestras vidas, porque sin ese conocimiento, esa revelación, no tenemos nada.
Pero si te conocemos a ti y conocemos quiénes somos en Cristo y el propósito que tenemos y la herencia que nos has dado para lograrlo, entonces no hay nada que nos impida llevar con excelencia la razón de nuestra existencia para que el día que nos llames, perdón, podamos nosotros escuchar las palabras de ti, que nos digas, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Perfecto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, y vamos a ver. Dice, versículo 1, yo lo estoy leyendo en Reina Valera, le recomiendo, porque esto lo pueden leer en cualquier versión, pero le recomiendo leerlo más en Reina Valera por la traducción más fidedigna. Una de las versiones también que me gusta mucho es la Biblia de las Américas, también lo pueden leer, y también la Biblia Peshitta, disculpe mi pronunciación. Ok, el versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Qué quiere decir esto primero? Lo primero que quiere decir es que no abrió el sello ninguna otra persona más que el Cordero. Entonces, hay que recordar que este libro nos menciona que tenía siete sellos. ¿Qué quiere decir que tuviera 7 sellos? Que estaba perfectamente guardado y separado para cierto momento específico y perfecto. ¿Quién es Jesucristo? Es la única persona que podía alcanzar esa perfección. Entonces, cuando nos dice aquí, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, esto quiere decir, muchas personas ven como que si los sellos estuvieran dentro del libro, pero no, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que este es el libro, y aquí tiene un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos y 7 sellos. Es decir, al romper los 7 sellos, el libro, si yo rompo un sello, perdón, el libro todavía no está abierto completamente. Es decir, se tienen que romper los 7 sellos para que se pueda ver el final de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos primeros 7 sellos nos hablan y nos enseñan a nosotros de la historia del fin de la humanidad, por así decirlo, o del mundo de la tierra, por así decirlo. Del capítulo 6 al capítulo 18 nos enseña los últimos acontecimientos que va a ver. Y del capítulo 19 nos enseña esa consumación total de cómo va a pasar, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender, ahorita lo que nos está diciendo aquí, que este es un libro que apenas están destapando los sellos. Los sellos no es el contenido de el libro, sino que es lo que resguarda el libro de que no de que cualquier persona los pueda abrir. ¿Qué significa eso? Significa que el Cordero está autorizando y tomando control de la autoridad total de lo que va a pasar. Es decir, lo que va a pasar a continuación, que viene siendo los 7 sellos, las siete tazas, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, están avaladas por el Cordero y Él toma su responsabilidad de que Él está haciendo esto. Es decir, no es Satanás, es decir, no son los demonios, es Dios con su plan magnífico y todo bajo control. Hay que recordar que el capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, fíjate bien, el capítulo 4 nos enseña que Dios está en el trono y todo lo que va a pasar está bajo el control de Dios y porque el Cordero así tomó la responsabilidad de todo esto. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 1, versículo 6, perdón, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 dice, y vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. El de los 4 seres vivientes lo encontramos en el capítulo 4, cuando eran los 4 seres vivientes que le están dando gloria a Dios y que uno tenía cara de águila, el otro cara de buey, el otro cara de oso, de humano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense lo que dice versículo 2. Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Muchas personas piensan que este caballo blanco habla de Jesucristo, pero no está hablando de Jesucristo. Entendiendo bien el contexto y entendiendo bien lo que está hablando, todo el capítulo, vamos a entender que es el anticristo. Ahorita vamos a ver 4 sellos rápidamente. Estos 4 sellos, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, no son 4 personas diferentes, sino que es una sola persona
con la potestad de hacer esas cuatro cosas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en este versículo 2 es donde empieza la semana 70 del libro de Daniel. No les voy a explicar ahorita lo de la semana 70, lo pueden encontrar en mis videos de YouTube, lo que significa la semana 70, ¿ok? La semana 70 es la última semana después del tiempo de gracia. ¿Cuál tiempo de gracia? Desde que Jesús murió en la cruz hasta ahorita, que va a empezar la semana 70, ese es el tiempo de gracia. Cuando el anticristo se manifieste, de ahí ya empieza la última semana, que es la semana 70. Y al empezar el anticristo, se contabiliza el tiempo de la última semana, que como dice la Biblia, la última semana es de 7 años y van a empezar los 7 años, ¿ok? De el Apocalipsis. Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. ¿Qué significa esto? Que el anticristo va a gobernar. Es una persona que va a venir a gobernar, un dictador que va a venir a gobernar al mundo. Y le fue dada, fíjate, a un caballo blanco y el que montaba tenía un arco. ¿Qué significa que tenía un arco? Bueno, y que venía en un caballo de guerra. Muchas personas me preguntan, Adrián, ¿el anticristo puede venir de América Latina o puede salir de Estados Unidos o puede salir de Europa? No, el anticristo no va a salir de Europa, no va a salir de América ni de Europa. La Biblia nos enseña claramente que el anticristo tiene que salir de las naciones que Roma había conquistado y esas naciones es donde va a salir el anticristo. Pero la Biblia sí nos da mucha indicación que el anticristo puede venir de Persia. ¿Qué es Persia? Irán hoy en día. Lo que está pasando en la guerra con Estados Unidos es ese Irán. Irán es Persia, ¿ok? Bueno, o Persia es Irán, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, el único ejército en la antigüedad que está registrado que tenía caballos blancos para sus arqueros y que provocaban gran terror eran los partos. Los partos son herederos de los Persia, es decir, están los Persia, después de los Persia siguieron los partos, que es lo mismo que se va convirtiendo a Irán. ¿Qué quiere decir eso? Que de ahí va a salir el anticristo. Bueno, esa es una opinión muy personal y es una opinión muy compartida por la mayoría de los teólogos que yo considero que son fidedignos en este tema y que son eruditos en este tema. Entonces, ellos creen que esto refleja a lo que viene siendo dos cosas. Uno, Dios le va a entregar al anticristo la autoridad para que sea un dictador. Acuérdense que todo lo que pasa es porque Dios quiere que pase. Por eso Él está sentado en el trono, como dice en el capítulo 4, ¿ok? Entonces, no es que Satanás tomó, no, no lo tomó. Ahora, para todas las personas que crean en los Illuminatis y todo ese tipo de cosas, que yo creo en los Illuminatis, que hay Illuminatis, que yo creo que esto, que el otro, bueno, los Illuminatis de ahí van a creer que verdaderamente ellos van a conquistar el mundo, porque están viendo que la persona los Illuminati son adoradores abiertos del diablo y ellos están creyendo que el diablo ganó y se va a manifestar su victoria al final y le están creyendo, ¿ok? Y que va a venir un Mesías para ellos, el anticristo, y que él es el que va a gobernar y le están creyendo a ellos, ¿ok? Les recuerdo que las personas que no creen en Dios, cuando leen la Biblia, no la entienden. Por eso los Illuminatis no conocen el Apocalipsis. Primero, porque no lo leen y cuando lo leen, no lo entienden. Hay muchas personas que lo pueden leer por encima y no lo pueden entender porque sin el Espíritu de Cristo no se puede revelar esto, ¿ok? Entonces, los Illuminatis piensan que aquí es donde se va a ver el poderío de su victoria y por eso ellos están haciendo un plan en todo el mundo. ¿Por qué crees que el socialismo, el comunismo y el marxismo, por qué crees que son muy parecidos y son de origen satánico? ¿Por qué? Porque ellos son provenientes de todo el imperio que se están haciendo los Illuminatis con un objetivo de gobernar al mundo. Si te fijas hoy en día la gente está más preocupada por otras cosas que verdaderamente por lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Es decir, hoy en día mucha parte, por ejemplo, de Estados Unidos se opone a lo que Trump hizo en Venezuela y lo que Trump está haciendo en Irán, ¿cierto? Porque muchos alegan que es político, que esto. Quiero que entiendan una cosa.
Nada es político en la vida. No hay nada político. Es Dios y Satanás. Satanás pelea contra Dios, ¿sí me explico? Entonces, esa parte donde Satanás tiene también sus, digámoslo, su club de seguidores, y ese club de seguidores están los Illuminati, después de los Illuminati están ¿cómo se llaman estos? Me ataqué la risa porque siempre le digo los mesónicos, que son los masónicos, se me fue la palabra esto, pero bueno, esos, masones, perdón, los mensones, están los masones y los pues vienen todo hacia abajo, los ocultistas, los adoradores de la muerte y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el ejército de Satanás y ellos controlan, los Illuminati, controlan gobernadores, políticos, controlan cadenas mundiales de televisión, controlan artistas, controlan todo eso para llevarlos hacia un lado. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Podemos ver la tecnología hoy en día, podemos ver los medios de comunicación y podemos ver todas las cosas, que la tecnología ya está dispuesta el día de hoy para que el anticristo se pueda revelar, mostrar y cumplir lo que dice Apocalipsis. Vuelvo a repetir, ellos no saben que están cumpliendo lo que dice Apocalipsis, ellos están creyéndole a lo que el diablo les dijo. ¿Ok? Bueno, entonces hoy en día la tecnología está completamente para eso. Entonces aquí te dice en el versículo 2, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Eso significa que esta persona se destapó el primer sello y al destapar el primer sello, nuestro Señor Jesucristo le está dando autoridad de que el anticristo se manifieste. Muchas personas, aquí voy a rapidísimo tocar el tema de las teorías del del prerrapto, durante la tribulación y después. Por ejemplo, las personas que creen que se van a ir antes de la tribulación, antes de que el caballo blanco aparezca, la iglesia va a ser raptada. Para los que creen en la pretribulación. Yo no creo en la pretribulación, yo creo en que durante la tribulación, porque dice la Biblia que en la última trompeta, al sonar la última trompeta, nos vamos con la última trompeta, el séptimo, la séptima trompeta, más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Bueno, así lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, ¿ok? Entonces, para nosotros, o para mí, que yo creo que nos vamos a ir en medio, entonces todavía estamos aquí en la tierra. Pero como les digo, Dios está en el trono, no se preocupen, Dios siempre cuida a su pueblo y nos va a cuidar, ¿ok? Para los que creen que se van a ir al final, pues no se preocupen hasta el final, ¿ok? Pero para los que crean en el pretribucionalismo o pre-rapto, perdón, aquí se van a ir en el versículo 1 y el versículo 2, ahí es donde se van los que creen eso, doctrina, ¿ok? Después dice la parte final del versículo 2, y le fue dada una corona y salió vencedor. Eso significa que este va a ser un dictador tirano y que las naciones se van a rendir a él por las buenas o por las malas. ¿Cuáles creen que van a ser las naciones buenas que se van a rendir por la buena para ayudarlo? Ok, la Biblia nos dice en Daniel que la escultura que tenía 10 pies, que tenía 5 de barro, 5 del otro, vienen siendo 5 naciones europeas y 5 naciones totalmente, digámoslo, de Asia Menor. ¿Ok? ¿Qué significaba eso? Perdón, de Asia, donde eran... ok, entonces cuando ya tienes Asia, ahora ponte a pensar cuáles de esos países asiáticos fueron conquistados por los romanos, porque dice que tiene que salir del Imperio Romano. Entonces ahí vas haciéndote deducción, más adelante puedes tener una investigación profunda, pero uno de esos países, por ejemplo, fue Irán, Somalia y hay muchos otros países por ahí, ¿ok? Pero bueno, entonces, muchos países se le van a juntar, tanto 5 europeos como 5 del Medio Oriente, se le van a juntar para crear el imperio del anticristo. Pastor, ¿y México y Estados Unidos? Bueno, México y Estados Unidos y otras naciones como Chile, Colombia, Brasil, o no sé qué otras, vamos a ser sometidos a la fuerza por su gobierno. Y eso es lo que menciona los demás sellos. ¿Qué nos enseña el primer sello? Que va a haber un anticristo que va a controlar todo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Perdón, antes de avanzar con el segundo sello, Dios me estaba recordando algo aquí.
Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Satanás, este, fue Moisés y Aarón ante ante el faraón y tiró el bastón para que se convirtiera en culebra. Entonces ellos también tiraron su bastón, se convirtieron en culebra y la culebra que tiró, el bastón que tiró Moisés y que Dios convirtió en culebra, se comió las tres culebras. Satanás siempre ha querido imitar a Dios y a Dios. Entonces por eso aquí está imitando a Dios, trayendo al anticristo, está diciendo que estás trayendo una imitación de Jesús, un Mesías que supuestamente va a salvar a la humanidad. ¿Ok? Pero bueno, después dice ahí, hay que recordar también que estaba aquí recordando entre mis notas, eh, eh, hay que recordar también que este dictador es igual a Nimrod. ¿Ok? Cuando Dios, cuando Dios bajó a la tierra, acuérdense lo que dijo. Fíjense, voy a leer rapidísimo lo que dice Génesis, en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. eh, lo que dice 11:6, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué significa eso? Bueno, significa exactamente lo mismo que pasó en esa época, va a pasar esta vez. Va a haber un dictador, en aquel caso fue Nimrod el dictador, y la Biblia dice que era un cazador de hombres, sometía a los hombres a su trabajo forzado para hacerlo. Lo mismo está pasando o va a pasar con el anticristo, más bien va a someter a la fuerza a las naciones para cumplir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La torre fue hecha para decirle a Dios, no te necesitamos Dios, y el hombre puede vencer sin ti. Lo mismo es este objetivo con el anticristo, decirle a Dios, Dios, no te necesitamos, al diablo es el que necesitamos, porque acuérdense que son adoradores de Satanás, ¿ok? Bueno, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y el que se matasen unos a otros se le dio una gran espada. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al anticristo se le va a dar el poder de hacer guerra. Fíjate lo que dice ahí. No dice que, vamos a leer otra vez el versículo 4. Y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder. Hay que entender que lo que está pasando es porque Dios quiere que pase. Por eso dice, le fue dado poder. No fue algo que el diablo tomó, fue algo que Dios le dio por su propio plan. Acuérdense que el Cordero es el que está abriendo los sellos, ¿ok? Nada pasa sin él, ¿ok? Todo pasa porque Dios quiere que pase. ¿De qué le fue dado? Poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué fue lo que está quitando la paz? Muchas personas piensan que está quitando la paz de Dios, pero la paz de Dios es Cristo en nosotros. Entonces, no está quitando la paz de Dios, está quitando la paz que hacen los humanos para tener cierta paz. Por ejemplo, si tú estás de pleito con alguien y te pones a cuentas con la persona, le dices, ¿sabes qué? Ya vamos a hacer la paz, pues ya estás en paz con ella, ¿no? Eso es lo que está hablando. Le fue quitado el poder de hacer los acuerdos que tenían las naciones, el poder de hacer que las personas tuvieran paz entre ellos, no la paz de Dios, sino la paz de la armonía para que todos vivamos bien. Y eso le fue poder. Hay que recordar que los cuatro jinetes que van a aparecer no son cuatro jinetes aislados, sino es el anticristo lo que le fue dado al anticristo. Primero, ¿qué le fue dado? Una corona. ¿Qué significa? El poder de gobernar. Segundo, ¿qué le fue dado? El poder de hacer guerra y el poder de matar y decirle de él de mandar para hacer guerra y hostigar a las personas que no se quisieran someter a él. ¿Ok? Entonces, vamos hacia el versículo 5. Bueno, vamos a terminar de leer el 4. Y salió otro caballo bermejo y al que le montaba le fue dado el poder de quitar la tierra y la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Ok? ¿Qué significa que se le dio poder para que se matasen unos a otros? Que el mismo infierno se está desatando aquí en la tierra
y se van a odiar las personas y se van a matar y se van a perseguir. ¿Se acuerdan nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el Padre perseguirá al Hijo y el Hijo al Padre? Bueno, eso es lo que va a pasar. El Padre va a entregar al Hijo, el Hijo al Padre, y va a haber tanta maldad del ser humano que va a ser como nunca se ha antes visto. ¿Qué significa que tenga una espada? Acuérdense que el primer caballo no tenía una espada, tenía un arco. Ya les dije qué significaba el arco con el caballo blanco. Significaba el ejército temible de los persas. Eso significa que va a salir de Irán el anticristo. Aquí, ¿qué significa que tenga espada? Significa que va a haber una gran mortandad. La espada significa que la sangre va a correr por todos lados y va a haber demasiada muerte. Pastor, me está asustando. No tienes por qué asustarte. Los cristianos que estamos en Cristo no nos va a poder tocar nada de eso. Pero pastor, el sello de la bestia, aquí todavía no es el sello de la bestia. La marca de la bestia viene hasta la copa de las iras de la copa que es más adelante. Así es que no te preocupes por eso. Entonces, pastor, ¿a quiénes va a matar? Sencillo, va a matar a todas las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, se van a pelear entre ellas. Digo, no a todas, sino una gran parte. ¿Por qué las va a matar? Porque no se van a querer someter. Por ejemplo, vamos a suponer que México no se quiera someter. Vamos a suponer que el anticristo ya está aquí y vamos a suponer que el anticristo ahorita con las 10 naciones que trae atrás de él, dice, vamos por México. México, te doblegas y vamos a decir, no, no nos doblegamos aunque con la presidenta y el gobierno que tenemos ahorita, ¿qué quieres que te diga? ¿Verdad? Que con el presidente que tenemos hoy en día es comunismo o socialismo, entonces se van a doblegar fácilmente, ¿verdad? Pero vamos a suponer que hay otro presidente que es un presidente de derecha. Pues el presidente de derecha no se va a doblegar, ni Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar? Pues nos van a hacer guerra contra nosotros. ¿Sí me explico? Ahí eso es lo que está diciendo que va a pasar en el versículo 4. Vamos al versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza y en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos a recordar, el primer caballo tenía una corona. ¿Qué fue? El anticristo se manifestó y dijo, yo soy el rey de todo el mundo, ¿ok? Se le dio poder para eso y para gobernar todo el mundo. Segundo, no, no quieres que te gobierne, te traigo guerra contra ti y te someto a la fuerza. ¿Qué se parece eso? Se parece también a la religión islámica, ¿verdad? Bueno, que someten toda la fuerza. Tercero, después de que sometió a todos, él va a controlar la economía. Y eso es lo que dice ahí. Y oí una voz en medio, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, la tercera voz decía, ven y mira, y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso significa que él va a controlar la economía mundial. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En resumen, ¿qué quiere decir aquí? Bueno, que todo va a estar carísimo los precios. Un denario era el pago de un día de un trabajo. Es decir, vamos a suponer que el salario mínimo aquí en México, no recuerdo cuánto está, pero debe estar como en 300 pesos, 200 pesos. Vamos a suponer que tus 200 pesos o 300 pesos, no sé, en Estados Unidos tampoco, no sé cuánto sea, pero bueno, o donde sea, vamos a suponer que son 300 pesos. Tus 300 pesos te va a costar una barra de pan para comer, pues para una o dos o tres personas. Es decir, si tienes una familia de 5, no alcanzan los 5 a comer. Todo va a estar carísimo. Y ahí es donde va a venir el control de la economía. Todavía no es la marca de la bestia, pero está apuntando para allá. Entonces, esta persona, el anticristo, se le va a dar poder para gobernar, para someter a las naciones que no quieran estar bajo su régimen o que no lo acepten, y segundo, va a tener el control de la economía mundial para terminar de someter a las naciones. Entonces, todo va a costar muy caro. Es decir, lo que aquello nos parece normal, como una barra de pan, agua, etcétera, va a ser carísimo. ¿Por qué va a ser carísimo? Porque él va a tener el control de todo eso. Pastor, pero como cristianos nosotros, entonces, ¿qué vamos a poder comprar? Oigo que muchos cristianos están guardando en un búnker agua, pan y todo eso. Si Dios pone eso en tu corazón, está bien, hágalo. Pero yo soy de las personas que cree como estaba el profeta Elías, que le mandaba a Dios alimentar con cuervos. Yo soy como, creo
en la palabra de Dios firmemente y creo que Dios es mi proveedor, nada me faltará, creo que Él es mi pastor, nada me faltará. Así es que creamos en Dios, vivamos en extrema nuestra fe. Tenemos que tener una fe extrema. Si tú eres una persona que no vive una fe extrema, lo más probable es que te mueras de hambre. Necesitas empezar a vivir una fe extrema creyendo la palabra de Dios tal cual como la dice y si sus promesas son verdad para tu vida, para que cuando venga el momento de la prueba, entonces tú puedas soportar la prueba. ¿Estás entendiendo? Ok, bueno, entonces el tercer sello que es, se le da el poder de la economía. Déjame decirte una cosa, ¿sabes quién gobierna el Banco Mundial hoy en día? El Banco Mundial es gobernado por los Illuminatis. Esto quiere decir que la economía ya está en manos del anticristo. Pero ¿por qué no ha pasado? Porque están esperando que el anticristo se manifieste. Aún no se puede manifestar. ¿Ok? ¿Por qué uno se puede manifestar? Bueno, no recuerdo si primero o segundo Tesalonicenses capítulo 2 que dice, hasta que Él se ha quitado de en medio. Déjame decir, busco rapidísimo ese versículo. Es rapidísimo, aquí estoy. Es segundo de Timoteo, capítulo 2 no, perdón, primera de Timoteo. No, discúlpeme, ando en Timoteo, ando bien chueco. Tesalonicenses, discúlpeme, Tesalonicenses. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo, sí, vamos a ver aquí, eh, versículo 7. Dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué significa el misterio de la iniquidad? Los cuatro caballos, que es el mismo anticristo. Ya está el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Muchas personas piensan que este él es el Espíritu Santo, pero no puede ser el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es con mayúscula y la palabra en hebreo, que ahorita no la recuerdo, no se refiere al Espíritu Santo. ¿Ok? Perdón, en griego. Segundo, muchas personas piensan que se refiere a la iglesia. No puede ser la iglesia porque la iglesia siempre es referido como la iglesia, no como el iglesia, ¿ok? Entonces no puede ser la iglesia. Entonces, ¿quién es este que dice él? Perfecto. ¿Dónde va a ser el trono del anticristo? La Biblia nos enseña que el trono del anticristo va a ser en Israel. Entonces, ¿quién tiene que ser quitado? El que defiende a Israel. ¿Quién es el que defiende en Israel? ¿Se acuerdan en Daniel, cuando Daniel tuvo la visión? este, que tuvo la visión y que le dijo, desde el primer momento en que te pusiste a orar, Daniel, el Dios, en el capítulo 10 le dices, desde el primer momento en que te pusiste a orar, Dios te mandó la respuesta, pero el príncipe de Persia se opuso, pero tuvo que bajar Miguel, el príncipe de Israel. Bueno, Miguel, el arcángel Miguel, es el que protege a Israel. Cuando Dios le diga a Miguel, sube de ahí o quítate de ahí, se va a subir el ángel, va a estar con Dios, entonces es donde va a empezar el anticristo, porque Dios protege a Israel. ¿Sí me explico? Bueno, y una vez quitando la protección de Israel, Israel va a hacer pacto con el anticristo. Y la única forma que puedan construir el templo hoy en día, porque si tú vas a Israel o conoces Israel, para construir el templo tienen que quitar parte de la mezquita musulmana que está ahí, que no me acuerdo de quién es, pero bueno, tienen que quitar esa mezquita. Entonces, si ahorita Israel quiere hacer el templo, no puede porque se arma una guerra. Pero ¿quién sí va a poder? El anticristo. ¿Por qué va a poder? Porque el anticristo va a ser parte de los musulmanes, pero a la vez él se va a creer Dios, entonces va a desechar la religión musulmana. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, del Dios de sus padres que menciona el Dios de la guerra. ¿Quién es el Dios de la guerra? Alá es el Dios de la guerra. Entonces, la única forma que Israel, por eso dice la Biblia que Israel hará pacto con la muerte, porque hará pacto con el anticristo y ahí se construirá el templo. Entonces, una vez que se construya el templo, entonces podemos entender que es porque se quitó el arcángel Gabriel que cuidaba a Israel. ¿Ok? Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Perdón, tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo va a someter a las personas a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber también mucho mártir. Pastor, entonces ¿me van a matar por predicar la palabra de Dios?
No, la Biblia dice que va a perseguir a los mártires. Tal vez tú no eres un mártir, pero pastor, ¿cómo sé que yo no soy un mártir? Bueno, la Biblia nos enseña que las personas que nacen para ser mártir son personas que están en una fe extrema con Dios y que Dios le revela esa fe extrema para decir, tú vas a ser mi mártir. Y cuando esa persona entiende que va a ser mártir, tiene una disposición tremenda por morir por el Evangelio y el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Pastor, ¿cómo sé que si soy mártir? Bueno, primero, ora con Dios. ¿Me explico? Bueno, ¿qué quiere decir el versículo 8? Sencillo. Quiere decir que le dio potestad para matar a las personas. Vuelvo a repetir, el sello uno, el sello 2, el sello 3 y el sello 4 no son sellos que van a suceder por orden. Es decir, son sellos que se destapan y se le da el poder al anticristo. Es decir, esos 4 sellos se toman, acuérdense que los sellos abren el libro. Entonces, esos 4 sellos se toman y el anticristo va a tener la autoridad de gobernar todo el mundo con tiranía y con maldad. Segundo, va a tener el poder de hacer guerra y de someter a las naciones a la fuerza. Tercero, va a controlar la economía. Y cuarto, va inclusive a matar a todos aquellos que se opongan y aquellos que no quieren estar de su parte. ¿Ok? Dice también ahí para matar con espada, con hambre. ¿Por qué con hambre? Porque acuérdense que controla la economía, ¿ok? Con espada, ¿por qué por espada? Porque también acuérdense que el segundo sello salió el caballo para quitar, o bueno, el anticristo se le dio el poder para quitar la paz, ¿ok? Después, con hambre, con mortandad. ¿Qué significa mortandad? Bueno, ¿se acuerdan lo que pasó hace 6 años con el COVID? Es exactamente lo mismo. El COVID fue una cosa manifestada por los Illuminatis. No fue algo que pasó porque pasó, fue algo manifestado por los Illuminatis. Es decir, los Illuminatis siguen creando muchas cosas que van a dañar a la humanidad. Y aquí también está diciendo que por mortandad muchas personas van a morir por caer en creer las cosas que dicen los medios de comunicación, etcétera. Es decir, el anticristo dice, ¿para qué gasto mi energía en ellos? Mejor díganles que va a venir una bacteria y que se vacunen. Y todo el mundo se vacuna y no saben que eso es para muerte. Tengan mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que todas las vacunas son malas. No. Hay vacunas que se hicieron en los años 50, 40, 60 que son muy buenas, como la vacuna del sarampión y contra el polio. Esas vacunas sí son vacunas creadas por Dios, que Dios le dio ciencia a las personas para crearlas, pero las vacunas que vienen siendo de los 80s y 90s para acá son la mayoría malísimas, inventadas por los Illuminatis cuando tomaron el poder de la farmacéutica. ¿Ok? Así es que tengan cuidado cuando les digan que se pongan una vacuna contra el COVID, contra la influenza y contra todo ese tipo de cosas, que son vacunas que ya salieron que no fueron probadas. ¿Ok? Bueno, y con mortandad y con las fieras de la tierra. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo. Bueno, estos primeros 4 sellos que vimos son los sellos que revelan la identidad del anticristo, ¿ok? Hasta aquí todo bien. Es decir, revelan que el anticristo se va a aparecer y va a tener esas 4 cualidades grandísimas. Cuando nosotros veamos que esta persona está apareciendo, como vuelvo a repetir, que 10 naciones se juntaron, que vienen siendo 5 europeas y 5 del Medio Oriente, de Asia Menor que se juntaron. Después, cuando vemos que está surgiendo un cuerno pequeño entre ellos y que está surgiendo ese anticristo y que esa persona anticristo está queriendo gobernar el mundo y está sometiendo a las naciones a la fuerza y no solamente sometiendo por guerra, sino que está controlando la economía, los precios están subiendo y todo eso, y hay muchas vacunas, entonces tengamos cuidado porque ese es el anticristo. Muchas personas me decían también, pastor, entonces el anticristo puede ser Trump. Y le digo, no, porque la Biblia dice que del amor de mujeres no hará caso. ¿Qué quiere decir que el amor de mujeres no hará caso? O será una persona gay o será una persona que no tiene gusto por las mujeres. Entonces, no puede ser una persona que ya tuvo una esposa que tuvo hijos. Entonces, el anticristo nos está dando, perdón, la Biblia nos enseña muchos puntos para entender quién es el anticristo y nos dice que va a venir de Persia, de Irán. ¿Ok? Versículo 5. Ahora vamos a la siguiente parte de los sellos de este libro, que son los últimos 3 sellos, que nos hablan acerca de algo diferente
que ya no del anticristo, pero que está pasando, se tienen que destapar estos sellos. Por ejemplo, versículo 9: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hoy en día vemos muchos mártires. Tú ves la noticia y en Nigeria mataron no sé cuántas personas, ahorita en Irán mismo mataron no sé cuántas personas el mes pasado, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, este versículo nos está hablando claramente que hay mártires. Una persona mártir es una persona que tiene el llamado de Dios a morir por causa de su nombre. Lo fue Esteban en el libro de Hechos. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron con muertes por mártires, ¿verdad? A Juan cuenta la historia, no la Biblia, que no lo pudieron matar y por eso lo enviaron al destierro y allá en el destierro se murió de viejo en la isla de Patmos donde escribió este Apocalipsis que le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero todos los mártires fueron crucificados. Pedro fue crucificado de cabeza, Tomás fue atravesado por una lanza, a Santiago le cortaron la cabeza, Herodes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay un número de mártires que aún no se ha completado. Los mártires son desde que Jesucristo murió por nosotros y que Jesucristo dijo que todo el que me niegue delante de los hombres me negará, perdón, de todo el que me niegue delante de los hombres yo lo negaré ante mi Padre, pero el que no me niegue yo también lo confesaré. Bueno, cuando viene una persona y te dice, niega que Jesucristo es el Señor o niega que Jesucristo está vivo y tú lo niegas, créeme que Dios te va a negar a ti. Pero es que, pastor, yo estuve 30 años en la iglesia, ¿y cómo me va a negar por eso? La Biblia sí lo dice. El verdadero mártir es aquel que persona que dice, no voy a negar el nombre de Jesucristo. Y así me mates, hagas lo que hagas, no voy a negarlo. Por eso tantas personas, cuando vino la persecución de los cristianos en el tiempo de Nerón, fueron echados al circo romano de, de- del Coliseo. ¿Por qué? Porque ellos no negaban el nombre de Jesucristo y veían cómo sus hijos eran comidos por los leones, veían cómo sus familiares eran comidos por los leones, otros eran como antorchas humanas puestas en los postes, les ponían algo como tipo de aceite, como brea, y les prendían y estaban todo el rato prendidos como luminares ahí en las calles. Entonces, claro, ah, pastor, pero usted me dijo que no van a morir cristianos. No, no van a morir cristianos cuando tú confíes en Cristo Jesús. Pero si tú eres un mártir, aquí la Biblia dice que hasta que el número de los mártires sea completados. Es decir, hay un número de mártires que tiene que ser completados para que se cierre este capítulo de los mártires. ¿Ok? Entonces, lo que yo te recomiendo es, ora al Señor y dile al Señor, Señor, ¿yo seré acaso un mártir? Y si Dios te dice, tú eres un mártir, asume con valor, con responsabilidad y crece en la fe para que cuando venga el momento, tú no niegues a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no eres un mártir, entonces no te preocupes. Lleva a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. ¿Ok? Bueno, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto que se puso, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pérgamo que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que la geografía va a cambiar. Va a haber un terremoto. La Biblia nos enseña en Apocalipsis que va a haber tres terremotos. Este es el primero de los tres terremotos que va a haber, ¿ok? ¿Qué va a pasar aquí? Va a ser un terremoto tan fuerte que las islas se van a mover y la geografía va a cambiar un poco, ¿ok? Va a ser un terremoto tan fuerte que va a sacudir al cielo, que hasta el cielo vas a ver cómo se sacude, ¿ok? Pero ¿para qué es ese terremoto? Para decir el Cordero que Él está a cargo y que lo que va a pasar es para juzgar a los malos, no a los buenos, a los malos. Pastor, ¿de dónde saca eso?
Ve lo que dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. ¿Te das cuenta? Tú y yo no vamos a correr de la presencia de Dios, tú y yo no vamos a tener miedo. Aquí dice que van a correr las personas que no quieren estar en la ira de Dios porque sabe que la ira de Dios va a venir sobre ellos. Pero a ti y a mí no nos va a tocar la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela hasta en el capítulo, eh, dame un segundo, hasta el capítulo, ay, ya me fui muy lejos. El séptimo sello, no las trompetas, aquí está la mujer y el dragón, los dos testigos, la séptima trompeta, hasta después del capítulo 16. En el capítulo 16 empiezan las copas de la ira de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sellos no es la ira de Dios. Ahorita van 6 sellos. La Biblia hace una pausa en el capítulo 7, que lo vamos a ver otro día, el próximo lunes a las 10 de la noche, y después viene el capítulo 8. En el capítulo 8 es donde está el sello de Dios, que el último sello es donde destapa las 7 trompetas, ¿ok? Entonces, ese sello no lo vamos a ver hoy porque está hasta el capítulo 8. Pero, ¿qué quiere decir este sexto sello? Quiere decir que Dios va a sacudir al mundo tan fuerte cuando Dios, cuando habla aquí que dice que los reyes y los grandes de la tierra, los poderosos y todo eso, se refiere también a los Illuminati, se refiere también a todos los adoradores del diablo y a los que controlan el mundo. Dios les va a mostrar y les va a decir, ustedes creyeron en Satanás, déjame decirles que están vencidos y equivocados y Dios va a remover tanto el mundo para que vean que Dios está en poder. Pero quiero que guardes una cosa. ¿Qué dice el versículo 16 al final? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Tú y yo no estamos puestos para ira. Eso significa que todo este terremoto que Dios va a traer estas cosas, no nos va a pasar nada. Si confías en Dios y confiamos en Él, nuestra vida está segura y anclada en Él. Es decir, no tengas temor, no tengas miedo de lo que va a pasar. Afrentemos el apocalipsis llevando a la gente a Cristo Jesús. Afrentemos la etapa final llevando las más almas posibles a Cristo Jesús. Pero pastor, yo creo en el pre-rapto. Ah, bueno, tú no te preocupes, tú ya te fuiste. ¿Sí me explico? Yo creo que nos vamos a ir en medio del rapto, luego les explico por qué la teoría esa, hasta que lleguemos a la séptima trompeta, ¿ok? Bueno, entonces yo creo que nos vamos a ir en medio del rapto porque dice que la final trompeta es donde vendrá el Señor. Entonces, si tú eres como yo, que va a pasar los 7 sellos, entonces no te preocupes. La Biblia en todos los sellos no habla que vamos a estar desamparados, sino que habla que Él está sentado en el trono y que Él nos guarda, nos cuida y nos guía. Pero tú y yo tenemos que estar haciendo lo que nos compete hacer. ¿Qué es lo que nos compete hacer? Confiar en Dios, predicar de Cristo, hablar de Cristo a las personas, porque la Biblia dice que en ese tiempo las personas querrán escuchar la verdad, pero no tendrán dónde. Claro que vas a ver una persecución tremenda contra los cristianos. Claro que no vamos a poder abiertamente a predicar por Facebook ni por redes sociales. Yo creo firmemente que todo esto que grabamos y se graban verdaderamente van a estar en las computadoras y muchas personas van a tener acceso a ello como algo clandestino. Pero ya que nosotros hagamos lives en vivos y estudios así, no, porque van a detectar la ubicación. ¿Me explico? Todas las iglesias, ya no va a haber iglesias en lugares físicos porque es el primer lugar donde van a ir. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que aprendamos a tener una relación íntima con Cristo también nosotros. Y aprendamos a ser unidos en el Espíritu Santo. Y aprendamos a ser entendidos en la palabra de Dios para cuando esto pase, no me agarre con miedo. ¿Sabes a quién agarra con miedo? A los cristianos que no leen la palabra de Dios. Porque si tú lees el final de Apocalipsis, dice que tú y yo triunfamos con Él. Y dice que Cristo es más que vencedor. Y dice que reinamos con Él en el milenio. Así es que, ¿a qué me angustio? ¿Me explico? ¿Pero qué me tengo que ocupar? En mi salvación, que mi familia sea salva, mis amigos sean salva, las personas sean salvas. Me debo de ocupar
en yo llevar más personas a Cristo, en discipularlas para que salgan de ese camino y vengan al Señor y conozcan el verdadero plan de Dios, que está la salvación en Cristo Jesús. Así es que no te angusties, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo que va a venir en Apocalipsis es porque está todo lo que está en el capítulo 6 en adelante es porque está antes el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué significa que está el capítulo 4? Que Él está sentado en el trono. ¿Qué significa el capítulo 5? Que el Cordero abrió los sellos y el Cordero te protege porque Él te cuida. Ahora, ¿qué significa el capítulo 3 y el capítulo 2? Te está diciendo, si tú no eres una iglesia que compone su camino y que compone su relación conmigo, tú sí ten miedo del Apocalipsis. Por eso nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de la Odisea, le dice, ustedes dicen que son ricos, que ya no me necesitan, pero yo les estoy tocando la puerta y no me quieren abrir. Yo quiero cenar con ustedes. Les estoy dando una última oportunidad como iglesia, que sean la verdadera iglesia, porque si no va a venir todo esto, el Apocalipsis, y ustedes van a pensar que van a ser salvos o van a estar bien, cuando no van a ser salvos y ustedes van a morir. ¿Estás comprendiendo? La iglesia de Sardis decía, yo estoy vivo. Y Jesucristo les dijo, tú tienes fama que estás vivo, pero estás muerto. Hoy en día, si tú no tienes una relación personal con Cristo y tú no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces déjame decirte que tú estás muerto. Pero pastor, yo voy a la iglesia y leo la Biblia de vez en cuando. Leer la Biblia de vez en cuando e ir a la iglesia no te hace salvo. Lo que te hace salvo es aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, arrepentirte de tus pecados y, como dice la Biblia, tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirme. Si tú no estás negándote a ti mismo, tomando la cruz y siguiendo a Cristo, entonces tú no vas a ser salvo. Y déjame decirte que todas las cosas que van a venir en el Apocalipsis, tú puedes morir en una de ellas. Pero si tú eres una persona que se está arrepintiendo ahorita y que le dijo, Señor, perdóname por dejarte fuera, sé que estás tocando mi corazón, sé que soy un cristiano tibio y no quiero que me vomites, Señor, perdóname porque decía que era rico y que no te necesitaba, pero te necesito. Entonces, tú no te preocupes, tú vas a ser una persona que va a caminar en victoria y que todo lo que viene en los 7 sellos y en los 7 trompetas no te va a pasar absolutamente nada. Y no te preocupes por las 7 copas de la ira de Dios, porque no vamos a estar ahí, ahí es donde nos vamos. Amén. ¿Estás entendiendo? ¿Qué tenemos que hacer? Si el Señor Jesucristo nos dio 2 capítulos en Apocalipsis para que pusiéramos en orden nuestra vida, pon en orden tu vida, porque ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los últimos tiempos finales donde el anticristo se va a manifestar en cualquier momento. El calendario judío, que tiene 5 días menos en el año, según los judíos, algunos creen que estamos en 1995 y otros creen que estamos en 1989, 88, no recuerdo. Es decir, hay unos judíos que dicen que tienen un desfase el calendario judío del calendario romano de 12 años y hay otros que dicen 5 años. Y cuando esos 12 o 5 años se cumplan, son los 2000 años. Y en esos 2000 años es donde dice la Biblia, 4000 años antes de Cristo, 2000 años de periodo de gracia y los 1000 años del milenio. Entonces, ya estamos cerca de la venida del anticristo, perdón, de la manifestación del anticristo. Así es que abramos nuestros ojos, estemos atentos de lo que esté pasando y sobre todo estemos ocupados porque la Biblia dice que va a venir nuestro Señor y nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y tú puedes decir, tuve miedo y los escondí. Y te va a decir, sal afuera. ¿Saben qué significa ese sal fuera? ¿Cuándo? Mira, si yo creo que la iglesia se va a ir en la séptima trompeta, ¿ok? Esa séptima trompeta no vamos a pasar la ira de Dios. Y cuando nosotros nos vayamos al cielo, las personas que se quedaron son esas personas. Son las personas que escondieron su talento. Así es que no te quedes porque las personas que se quedan a las copas de la ira de Dios, ahí es donde dice, el que persevere será salvo hasta el fin. Es decir, la salvación ya no es por decir creo en Cristo Jesús, sino por decir creo y la manifestación de mi fe es perseverar hasta el fin. ¿Me estás comprendiendo? Muchas personas piensan que perseverar hasta el fin como cristianos es la salvación. No, cuando tú crees en Cristo Jesús y eres un verdadero cristiano, tú naciste nuevo y fuiste sembrado. Pero hay muchos cristianos que no son cristianos. Pero cuando Jesucristo dijo, el que persevera hasta el fin será salvo,
lo está diciendo a los que se quedan aquí, aquellos que tenían talentos y no hicieron nada, que pensaban, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos esto, pero nada, y se quedaron aquí. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad de orar y la oportunidad de estudiar tu palabra y de comprenderla y entenderla. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos amas, nos proteges y nos cuidas, y también el que nos está hablando de toda esta verdad que viene en Apocalipsis para que nosotros podamos seguir adelante. A los que estamos firmes, seguir adelante creyendo en tu verdad, en tu promesa y creyéndote que somos más que vencedores y que nada nos va a pasar, Señor, porque creemos en ti y nuestra fe está puesta en ti. Si tú eres una persona que no ha caminado rectamente con Dios y necesita el día de hoy arrepentirse, dile, Señor, te necesito, perdóname. He sido tibio, he sido frío. Ayúdame, Señor. Quiero cambiar mi vida para ti. No porque ya me cansé, sino porque entiendo que te necesito y porque entiendo que tú eres el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, y que en ti, en tu Hijo Jesucristo solamente hay salvación. Dile, ahí donde estás, perdóname, Señor. Lávame con la sangre de Jesús y ayúdame, Señor, a vivir la vida que tú demandas en Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Alma, si quieres ponerle pausa por ahí. A todos los que están en TikTok, si se quieren unir a nuestro